Buenas tardes, estamos en Astana, capital de Kazajistán, a puntito de entrar al estadio Astana Arena para la ceremonia de inauguración de los Nomad Games, los Juegos Olímpicos de deportes tradicionales nómadas. Los World Nomad Games son una competición deportiva internacional dedicada a la promoción y preservación de los deportes étnicos practicados en Asia Central. Nacieron en 2014 en Kirguistán, donde se realizaron también la segunda y tercera edición en 2016 y 2018 respectivamente. La cuarta edición se trasladó a Turquía para 2020, aunque acabaría posponiéndose a 2022 por la pandemia. Y para la quinta edición, los Juegos Nómadas han vuelto a Asia Central, donde Kazajistán los acoge por primera vez en su capital, Astana. Tenemos al señor José, el argentino, que se ha animado aquí a venirse a Sovietistán con motivo de la cosa esta, que sucede solamente cada 2 años. Sí, que me enteré hace un rato, así que menos mal que no lo dejé para el año que viene. Para esta edición se esperan unos 2.500 participantes de casi 90 países, que competirán en 21 disciplinas deportivas diferentes. Vamos a intentar ver todo lo que podamos durante los 6 días que dura el evento, empezando por la ceremonia de apertura en el Estadio Nacional. ¡Tú! Se ve guapo el estadio, ¿eh? Se supone que tiene capacidad como para 30.000 personas o así, y ya estaban las entradas agotadas desde hace varios días. Siguen llegando los autobuses, seguridad por todas partes. Desde que puse un pie en Astana unos días antes del inicio de los Juegos, no parece encontrarme por toda la ciudad carteles, pancartas y adornos publicitarios de los Nomad Games. Además, vi a deportistas de varios países en distintos puntos de la ciudad y ya tuve la sensación de que Kazajistán había preparado algo grande para esta edición. Parece evento importante. Y estamos adentro. Tengo la sensación de como si fuera a ver un partido de fútbol. Estoy hypeado ahora. Se viene. Los Nomad Games, loco. Dios santo. La hostia, chaval. Han cerrado una grada, un lateral entero del estadio para poner una pantalla, un proyector gigante. Nos ha tocado justo aquí donde están todos los realizadores, yo creo, de todos los de las luces y todo, Te estamos esperando, aún no ha aparecido, pero estaban gritando al presidente. Estamos esperando que llegue el presidente para que empiece la ceremonia. Ojo, que creo que empieza, ¡Dios, coño! Mira, están todas las gradas llenas de estas luces, que después, si miráis, hacen como esos dibujos de colores, como veis ahí al fondo. ¡Hostia! Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзиёев. Tienen que estar por ahí abajo. Республикасының Гурбангулы Бердімұхамедов. ¡Dios! ¿Está en el Turkmenistán, loco? Este es el segundo. La hostia, hay pila de gente importante aquí, de Asia Central, todos. ¡Vamos! Esto sí es el himno. Ahora sí, entran los deportistas, o entran las delegaciones al menos. Mira. Ahí está. Nuestra bandera. Y ahora entran los atletas. Mira, primero, la delegación del Kirguistán. Mira. Loco, pero es que mira, vienen con sus águilas. ¡Vamos, Kirguistán, hostia! Siguiente, Albania, con un total de 3 competidores. Es que no hay muchos nómadas en Albania, ¿qué quieres? Mira, Argentina va a batir el récord de representación. 2 personas. Tenemos 2 representantes. Qué guapo esto, está divertido. Kirguistán, Kazajistán, no sé si Uzbekistán, Mongolia, van a ser los países, Turquía, que traerán aquí mucha gente, diría. ¡Hostia!
Vaya delegación, estos son unos cuantos también, Italia también son unos cuantos, no está mal. Ahora estoy preocupado, a ver cuántos va a ser España, estoy intrigado, United Mexican States. ¡Hostia, México! ¡México, güey! Mira, 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 son 1, 2, 3, 4, 5, 7. Lo que viene por ahí. Mongolia. ¡Eh! No tantos como Kirguistán, pero tela, Rumanía también son unos cuantos. Y lo que viene ahí atrás, chavalín. Te cagas la pata abajo. Dios, son los que más que Kirguistán ya. Ресей Федерациясы. Russian Federation. ¡Vamos! Es una locura, son más que Kirguistán, yo creo. Es que hay muchos, rollo, tienes Yakutia, tienes Tatarstán, tienes Dagestán, Chechenia, todo esto, ¿sabes? Son un montón de países en uno. Ya podría haber venido Putin, tío, tiene aquí un montón de gente. Mira, aquí viene Eslovaquia, eso es Sudáfrica y el siguiente va a tener que ser España. Mira, mira, ahí está. Por favor, ¡Que hemos traído un montón de gente! ¡Vamos, ahí! Vamos, que se viene. Испания, король-тага. Kingdom of Spain. ¡Vamos! Me falta una banderita ahora, tío. Para los juegos nómadas, que hayamos traído aquí como 20 o 30 personas. Sí, es que somos buenos en todos los deportes, tío. Hasta en los juegos nómadas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Yo creo que la mitad de los que han venido aquí son turcos, Hay un montón de turcos ahí arriba. Y... atención. Turkmenistán. Turkmenistan. ¡Vamos! Mira, mira los turcomanos. Míralos, están muy contentos. Mira cómo sonríe. Están saludando a todo el mundo. Unos cracks estos. Ojo, ojo, que viene el lobo. Que vienen las águilas. Америка Құрама Штаттары. ¿Pero qué pasa? ¿Qué ha pasado? Uruguay no puede traer más, no me jodas. ¿Qué ha pasado? El doble que Argentina. Venezuela, 3 personas también. Y atención, que el último de todos se lo han guardado para los locales. Zimbabwe Vamos a Республикасы. flipar. Porque mira qué delegación traen. Y ya se está poniendo, ya se está caldeando esto. Ya se está poniendo la gente de pie. ¡Dios! ¡Hostia, chaval! ¡Son infinitos! ¡No se acaba nunca! ¡La hostia! ¡Wow, wow, 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 wow! Se viene abajo el estadio. Mira, 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 mira. Bro, se están meando en la cara de todos. En Kirguistán, Rusia... Es que van a empezar a salir estos por aquí y aún no han acabado de entrar todos por allí. Bro, son un montón, en serio. Yo que capaz que hay 500 atletas de Kazajistán, alguna barbaridad así, Hürmetli Qasım-Jomart Kemalovi, qadrli Habla el presidente de Kazajistán. Көптен күткен байрақты бәсеке 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары басталады. ¡Vamos! Comenzaron los Juegos Nómadas. Se la están sacando un poquito con la actuación post-inauguración, Thank you for being with us. Welcome to the Beats World Nomad Games in Astana.
ceremonia. Bueno. Primer día de competiciones. Estamos aquí en el Etnocomplex, el complejo étnico a las afueras de la ciudad. Veis, allí queda Astana. Y que he montado un montón de yurtas, veo algunas galitas por aquí, un montón de banderas de países, supongo que serán los países participantes. Y nada, vamos a entrar, que empiezan las competiciones. Hoy hemos venido a ver tiro con arco sobre caballos. Mira, es temprano, pero por aquí yo creo que va a ser un como gran mercado de souvenirs. Aquí está el podio, que iban a entregar medallas. No sé si de todas las competiciones o solo de esta de los caballos. Coño, aquí están grabando un programa de televisión en directo. Bueno, no sé si en directo o para emitir más tarde, pero... Pues aquí hay un montón de yurtas que no sé qué serán. Bueno, después estas cosas no sé si serán puestos de comida, cosas así, supongo. Mira, fotocall por aquí para las entrevistas con todos los patrocinadores. Tiene patrocinadores importantes, tiene hasta un banco grande. Ah, mira, aquí lo pone Halik, General Partner, Alageum Electric, Turkish Airlines. No, esto está bien comercializado ya, ¿eh? Tú, qué guapo, mira esto. Claro, por aquí van a correr los caballos y mira, allí están los arcos, ahí digo, las dianas. Y aquí hay un montón de banderas de países. No sé si son todos los países que participan en esta competición, puede ser, o simplemente todos los países que participan en los juegos. Si está hasta Suiza aquí, no sé qué pinta Suiza compitiendo aquí, pero bueno. Por allí está la de España también. Tú, pero mira las cámaras que tienen aquí. Esto lo van a retransmitir yo creo por todos lados. Ahí tienes otra torre con otra cámara. O sea, esto se está grabando bien, Coño, mira, tiene un videomarcador que yo creo que ahí van a poner las puntuaciones y creo que representar dónde han clavado el arco, la flecha. Esto está muy profesionalizado. Sí, o sea, tenés cámara de televisión, tenés el marcador, tenés el micrófono, los referees. Me dijo la guía que lo transmiten en la tele de Kazajistán y cree que la de Kirguistán. First runners were Northern Somali, Thailand. Thailand. Mira, ahí va. It's coming from here. Esta es de prueba, de prueba. Esta es la de verdad, Vale, en el primero no he acertado, la del centro 7 puntos, la última 2. No sabía que tenían que tirar 3 flechas en una corrida. Es más difícil de lo que pensaba, pero también va más lento de lo que pensaba. Mira, aquí viene un francés, no sé qué hace un francés. Este tira de lejos. Pero es que no son nada más 3 flechas. Este tiró como 5. Es como saber que los administras vos mismo. Aún no he visto ningún competidor de un país tipo nómada de verdad, ¿sabes? No he visto un kazajo, un mongol, un kirguís. Va a empezar la segunda ronda aquí, Aquí hay varios que han pasado que parecen muy pros, Y no sé si ahora van a correr desde allí hacia aquí, Porque ahora se están volviendo para allí. He habilitado aquí toda una zona de prensa también. Vale, creo que viene el primero de la segunda ronda, Ahí va. Ahora sí. Vamos, segundo competidor. Vamos, creo que es una chica, Cuentan los puntos que haces en las dianas, pero también cuenta, creo, lo rápido que haces todo este recorrido. Porque obviamente, pues cuanto más rápido, más dificultad. Ahí quitan las flechas y listos para el siguiente. Vamos, un chino. Este es bueno, Dios. El mongol, este va a volver a la gente loca.
¡Dios! ¡Uy! Bueno, ya hemos visto unas cuantas rondas de esto. Ya sabemos más o menos cómo va, aunque no me he enterado todavía de cómo va lo de los puntos. ¿Quién va? ¡Eh! Bro, la polaca es muy buena. Vamos a dar una vuelta. A ver más cosas. Todo esto viene siendo como el pueblo olímpico, ¿sabes? Donde todo el mundo expone sus cosas. Pero mira, ¿ves? Esto es lo que decía antes. Una de las carpas principales es de Jalí, que es de un banco. Aquí a la entrada del pueblo. UNICEF está aquí también. Se ven por todos lados también un montón de voluntarios. Todos estos de naranja son voluntarios. Y hay un montón, yo creo que es como los Juegos Olímpicos, un montón de jóvenes kazajos están aquí ayudando a la organización del evento, de las Olimpiadas. Creo que aquí distintas regiones del país están compitiendo por hacer como la alfombra más grande. Y pues creo que eso es una tradición local kazaja. Y mira cómo preparan el plov aquí en estas ollas gigantes. Me he pedido una porción, este va a ser el picnic de hoy, no se ve. Bueno, hoy sí, primera vez que voy a ver el Palacio de Artes Marciales por dentro. Es una fecha importante. Mira qué guapo este estadio, pequeño, pero pro, ¿eh? Mirad lo que he encontrado. Bueno, lo que he encontrado. Este es el sitio de calentamiento y descanso. Me ha traído aquí David Fernández, luchador de los Juegos Nómadas español. Lamentablemente no ha pasado a las finales, lo han eliminado en primeras rondas. Pero bueno, mira, ahora me está haciendo un tour por aquí, por el inframundo. ¿Cuál era tu disciplina, Sambo? Pues tú habías sido de los mejores de Europa en judo, ¿no? En sambo. Ah, en sambo. En judo tengo medallas europeas, en Copas del Mundo. Sí. Y en sambo tengo medalla europea, tengo 7º puesto mundial. ¿Y cuánta gente de España había venido a competir en esta disciplina? Kazakura es 3 deportistas. Eso es. La experiencia guay, ¿no? Venir aquí a Kazajistán a competir. Y lo hemos luchado. A las Olimpiadas no ha sido, ¿no? Yo estuve ¿O sí? a punto de clasificarme para Río 2016. Ya ves. Bueno, no has estado ahí, pero tiene un poco de ese aire, ¿no? Tiene un Da la poquito de sensación él, desde sí. fuera. Sí, mira, eso es como los Juegos Europeos. Los Juegos Europeos es un evento multidisciplinar de deportes. Una olimpiada, pero a otro nivel. Más rápido. Dios, estoy en la entrada de deportistas, tío. ¿Y aquí qué tal te sientes cuando estás aquí? ¿Cómo te sientes tú? Joder. Y eres ajeno a esto, ¿cómo te sientes? Impresiona, pero ya imagino si vas a competir tiene que ser una locura. Cuando vas a competir no te impresiona tanto, ¿no? Pero es que sientes esa emoción, esos nervios, estás oliendo el tapiz, tienes ganas de... Y la música vibra mucho. Y la música vibra todo. Al terminar salís por aquí. Salimos del tapiz de competir, Sí. salimos por el pasillo y ya cruzamos todo el pasillo. Final de 60 kilos femenino y hay una kazaja, entonces se cae el estadio. ¿Cuánto dura un combate normalmente? 5 minutos. 5 minutos. Lo que tienes que conseguir es que el rival caiga con la espalda completamente en el suelo. Sí. Así ganas el combate directamente y si cae con otra parte de la espalda se valora lo que es y se da una puntuación. Sí. Si no hay ninguna proyección a los 5 minutos, Sí. llegas en este deporte, llegas a un periodo de 1 minuto que con una peculiaridad en el agarre, están los dos luchadores agarrados, hay que intentar derribarse. Sí. Y después la mayor peculiaridad que tiene este deporte es, si pasa este minuto, gana la que pese menos. Se decide así. Ya ves. Quedan 10 segundos Sí. y va ganando la kazaja. Se va a caer el pabellón ahora. Quedan 2 segundos para que se lleven otra medalla de oro Kazajistán. Es final, ¿no? Es medalla de oro. Mira.
Mira el combate que ha empezado aquí. Lucha por la medalla de bronce, pero mirad lo bizarro. Es uno de Turkmenistán el que está compitiendo aquí. Turkmeno contra tayiko. Tú, no lo he grabado, tío. Pero acaba de ganar el de Turkmenistán. ¡Dios santo! Se viene final masculina de 82 kilos. Un uzbeco contra un kirguís. Este es el kirguís y ese es el uzbeco. Tú me has dicho, tú ya sabías lo que eran los juegos nómadas, ¿no? Sí, los conocía de eso, de que me habían invitado anteriormente. Sí. Nunca se había dado la ocasión para venir, pero y después de friquear y de salir. Sí. ¿En la de los que han venido a España había más así que han venido así a lo loco o son profesionales? Sí, digamos que de la delegación española hay dos tipos de deportista. Ha venido una delegación muy grande por parte de la Casa Kazaja en España, que se ha movido para traer deportistas, y después estamos nosotros, que estamos invitados por la Federación Internacional del Kazakures, de la lucha de Kazajstán. Sí. Y después nos juntamos todos aquí y estamos viendo la experiencia. ¿Quién ha sido el que acaba de ganar? El de Uzbekistán. Pues nada, otra medalla de oro para Uzbekistán. Mira, mira, mira. ¡Bravo! Tú, entrega de medallas. Es la primera entrega de medallas que veo en lo que va de Juegos Nómadas, mira. Kazakhstan елінің әнұраны орындалады. The national anthem of the Republic of Kazakhstan is played. ¡Bravo! Vale, han pasado un par de horas o una hora y pico. Han ido pasando combates. Acaban de terminar las medallas, las peleas por el bronce de la categoría máxima. Más de 100 kilos, hombre. Y queda un solo combate, la finalísima. La final por el primer puesto, por la medalla de oro en masculino. Más de 100 kilos, son bicharracos. Y están ahí, a punto de salir ya. Los van a anunciar en cualquier momento. Kazajistán contra Uzbekistán. Derbi asiático central. Barder el estadio, vamos a ver. Mira, mira qué bichos, Va a empezar, Empieza. Tengo que decir una cosa. Mira el estadio. No está tan lleno, Cuando compré las entradas parecía que iba a estar como bastante más lleno, pero al final incluso hay menos gente que en rondas anteriores. Yo creo que mucha gente se ha cansado y se ha ido. Pero este es el combate de la noche. Esta es la categoría en la que competía nuestro amigo David. Últimos 40 segundos de la final, 35 segundos. Lleva ligera ventaja el de Kazajistán, pero está muy igualado. Va a tope el uzbeco, Va a tope el uzbeco. Tiene 15 segundos para remontar esto. 10 segundos y el kazajo tiene el hombro jodido, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 segundos. Va a ganar el de Kazajistán. Y ganó el local el combate de la noche.
Falta la entrega de medallas y los himnos, pero la gente ya se va. Y creo que lo mismo voy a hacer yo porque ya he escuchado el himno de Kazajistán varias veces esta tarde. Y mira, mientras tanto se ha hecho de noche. Ha anochecido en Astana. Tampoco es tan tarde, son las 8 menos 20. Pero aquí tipo a las 7, 6 y pico ya es de noche. Mira, mira por fuera, con todas las luces LED, tío. Y qué guapo vivir este evento un poco más desde dentro con Navi, ¿eh? Un saludo para él desde aquí, lástima que no haya podido llegar a las finales. Mira aquí, de la avenida principal que sale de la ciudad, el acceso al Ethno Village y al hipódromo está cortado, no pueden entrar, solo pueden entrar autobuses autorizados. Desde aquí toca andar o esperar este autobús. Han puesto un montón de autobuses públicos que vienen de la ciudad, del centro de la ciudad donde se hacen los eventos y se pueden coger gratis, me parece. Hello. This goes to the hippodrome? Yes, yes. Okay. Thank you. Y efectivamente no hay que pagar ni nada. Es gratis. Aquí estamos, nuevo día, nuevo deporte. Hoy hemos venido a descubrir lucha a caballo. Creo que hay un círculo, creo que pierdes si te sacan del círculo o si te tiran del caballo. ¡Hostia! Primero bajado del caballo. Lo gracioso es que estas gradas son tan pequeñas que mira, hay un montón de gente que puede ver perfectamente el evento ahí asomados a esa valla y obviamente sin pagar entrada. Que valen 2 euros las entradas, pero... Se viene segunda ronda, un ruso contra un chino. Se descamisan. Están fuertes, están bien fuertes. Ese es el árbitro, se saludan y empiezan. Next competition, Rahmetullah Yesimkhan, Kazakhstan, and Zakirjanov, Uzbekistan. Ah, no, pues Kazajistán contra Uzbekistán, nada de ruso contra chino, Один балл борцу с красной повязкой. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Вырубай борцу с красной повязкой. Еще 1 балл. Таза. Oh, wow. Чистая победа. What happened there? Чистую победу одержал Хусаинов Ислам, Россия. ¡Bravo! Está entretenido, Nueva ronda. Creo que son primeras rondas. Temprano por la mañana, está el ambiente muy muy tranquilo. Estos han empezado fuerte también, Wow. ¡Hostia! Ya está, se acabó, ya ha ganado. Aplausos porque ha ganado el local aquí. Ese es el entrenador. Después esto es la retransmisión en directo. Esto creo que es lo mismo que están retransmitiendo en la televisión nacional de Kazajistán. Este ruso es bueno, Ahora, ruso no parece checheno o alguna cosa así. Lo que no sé es cómo funcionará esto con el tema de los caballos. Todo lo que son competiciones de caballos, tipo, ¿les dan un caballo al azar desde la organización? O porque no creo que, sobre todo especialmente países que están lejos, no pueden traer sus propios caballos hasta aquí, ¿no? Pero antes me he equivocado, no pierdes si sales del círculo. Si sales del círculo es simplemente o falta o tipo se para, desengancharse, volver al círculo y seguir. O sea, cuando realmente ganas o pierdes es cuando te tiran del caballo. Kazajistán contra Kirguistán y está muy igualado. ¡Dios! Están... Empecé a grabar justo al terminar, pero han estado ahí 2 minutos agarrados, tú. Igualadísimo. Mira, también todos los sitios donde hay obras están las vallas cubiertas con publicidad de los Juegos Nómadas, con imágenes y los nombres de todos los deportes, las disciplinas que compiten aquí. Vale, he venido al centro de la ciudad a ver si había algo en la ciudad relacionado con los Juegos Nómadas fuera de los complejos deportivos y del Ethno Village. Lo que hay es bastantes carpas y puestos de, pues no sé, comida, artesanía, souvenirs.
y todos tienen lo del logo este de World Nomad Games. Comida callejera por ahí, ¿veis? Y todo esto lo mismo, más carpitas y un par de yurtas que han montado aquí pues por los Juegos Nómadas. Mira esto, empiezan las competiciones un día más. Hemos venido a otro estadio distinto, no sé cómo se llaman estas competiciones, pero va a competir un mexicano, va a inaugurar la mañana un mexicano, Luis Arturo. Esto me lo enseñaron en Yakutia, hay que apoyar los pies en la tabla, agarrar la madera esa y estirar y gana quien se la lleva. Vamos Luis Alberto, vamos. ¿Pero cuál es Luis Alberto? Pues supongo que el moreno. ¡Ay! ¡Hostia! Joder. Ni un segundo, bro. Vale, creo que van otra vez, ¿eh? Ah, es al mejor de no sé cuántos, van 2-0. Ya está, ya está. Luis Alberto, tío. A ver, ha empezado otra pelea ahí. Ah, no, ya va 1-0. A ver si esta está un poco más igualada. Bueno. Bastante fácil también. Guau, el azerbaiyano ese parece pro, ¿eh? Dios, está cicladísimo. El otro es de República Centroafricana. ¡Hostia! Esta está igualada. ¡Hostia! Esta está un poquito más igualada, ¿eh? Hasta ahora los 5-2 que vimos fue una paliza. Una paliza de 1 minuto. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dios! Esa está igualada. ¡Hostia, tío! ¡Joder! ¡Hostia! Se han puesto 1-1, ¿eh? Bro, primera que no ha sido 2-0, ¿eh? Es empate épico. ¡Wow! Mientras tanto, en el otro lado, está entretenido este deporte porque es como muy rápido, la verdad. Estos aún no han empezado, ¿eh? ¡Wow! Se la llevó el angolano. Y aquí se viene el desempate, ¿eh? ¡Qué emoción! Buah, esto va a estar interesante. Quien se lleve esta gana. Ahí hay tensión ahí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Remontó! Había empezado perdiendo el de azul. Pero mira, después los pasillos del estadio están prácticamente vacíos. Se ve un complejo grande y moderno, pero es que es bien bizarro esto, ¿eh? Este estadio en realidad es el estadio de hockey sobre hielo, bueno, una pista de patinaje sobre hielo bien grande. Le han puesto las alfombras y han hecho todas las plataformas, tatamis y todo para estas competiciones. Y después aquí hay otro deporte que aún no he entendido, pero me acabo de enterar que hay un español aquí compitiendo. Mira, 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 es verdad, Spain, tío. Realmente no entiendo este deporte, pero creo que no están compitiendo contra nadie, porque los de allí, esos son españoles, estos son españoles, están jugando como todos juntos. No sé si compiten contra alguien de ahí o contra... Tipo los de allí, los de la derecha son Tayikistán, a la izquierda está Kirguistán y Kazajistán. Buah, estamos contra rivales fuertes, ¿eh? Vale, estamos como contra Georgia, pero no entiendo por qué no hay Georgia aquí. Y alguien me había dicho que España iba ganando, pero creo que va perdiendo. Me he equivocado, ¿eh? No todos son España aquí. Este y ese de la chaqueta blanca de ahí, esos son Georgia. España es este y estos de aquí. Y básicamente es que tirando así con los dedos un hueso de la rodilla de una oveja, hay que darle y sacar esas bolas azules de ahí. Y algo así como que el que más saque gana, algo así. Ahora van a jugar estos dos. Antes se estaban enfrentando los otros dos, otro español y otro georgiano. Y creo que el resultado era esto. Como la primera pareja, el georgiano 3, el español 0. Y ahora a ver cómo van estos. Ahí va a empezar el español. Vamos, chaval. ¡Vamos!
Vaya, hombre. ¿Que cómo vais? Bueno, ahora igual ganamos 1-1, en plan empatando y tal. ¿Pero cómo va esto? Pues tú tiras la taba de ahí la luna que hay aquí, que son como 6 metros, no la puedes tirar así y tienes que tirarla como así. Es un hueso de oveja. La oveja, sí, y la tienes que dar y sacarla del círculo. Sí. Si no la sacas y como la tiras, la mueves, pues tiras de cerca otra vez. Y si la sacas de una, también pues tirar otra vez del círculo. Y nada, y poco más. O sea, si tiras, hay una falta, ¿no? En plan que pisas la línea, el otro tira de cerca y poco más. Pero bueno, hacemos lo que podemos. ¿Cuánto tiempo lleváis practicando esto? No sé, desde principio de año igual. A ver, es que mi novia es kazaja. Ah, ya ves. Entonces su madre lleva la organización. Entonces me puse a entrenar y pues ala. ¿Elegiste un deporte así? Sí, yo digo, a ver, no me voy a meter en lucha. Claro. Joder. ¿Cómo se llama tu deporte? Asikatu. Asikatu, lo que pone ahí, vale. Pero escucha, ¿y España os ha pagado vuelos o uniforme o algo? Nada, los vuelos. ¿Los vuelos os han Sí, pagado? o sea, el hotel lo paga la organización de aquí. Solo los vuelos los ha pagado la organización de esta señora y lo demás nosotros, pero bueno, Sí. viaje por guay, ¿sabes? Para aceptaros, ¿tuvisteis que pasar alguna prueba o algo? ¿Qué va? Nada, ¿no? Sigo sin entender del todo cómo va, pero creo que España ahora mismo está jodida, ¿eh? Estamos a punto de perder el partido. Qué cracks esos chavales, ¿eh? ¿Habéis visto? Se han puesto a entrenar en enero al juego ese. Y mira, aquí están gozándoselo una semana entera como atletas de élite. Mirad qué cola hay para entrar a las gradas. Se viene uno de los eventos estrella de estos juegos, yo creo. Esto es lo que vamos a ver aquí. Básicamente nómadas levantando pesos bien extremos y bizarros. Básicamente piedras, troncos, de todo. Mira, aquí están terminando de calentar algunos. Lo mejor de todo es que tenemos un español que participa en las finales de esto, tío, de levantamiento de pesos. Este tío de aquí, el hombre más fuerte de España, tú. ¿Te imaginas que nos llevamos una medalla aquí? Creo que hay como varias pruebas distintas. Una es aquí, otra será aquí y aquí va a empezar. Empieza uno de Kuwait. No sé qué es lo que tiene que hacer. Creo que levantar eso. Ahí va. Bueno, pues básicamente la primera prueba es levantar eso, que debe de pesar un montón, y creo que saber cuántas veces lo puedes levantar seguidas. Es levantarlo del suelo, ponértelo al hombro y tirarlo. Ferrer Gazan Juan. Joan Ferrer, este es el español. Our athlete from Spain. ¡Vamos! ¡Bien! We kindly ask to be prepared for Kyrgyzstan. The next participant is going to be from Kyrgyzstan. ¡Qué bien! 5 creo. ¡Bravo! 4 veces lo ha levantado, que es la media. El que más ha sido el kirguís, que lo ha levantado 7, el resto han sido todos 4, 3. Hay que esperar a las siguientes pruebas a ver qué tal va. Mira el tallico este tiene pinta que va a levantar un montón, Acaba de pasar un ruso que ha hecho 5. Hostia, el de Kazajistán, se vuelve loca la gente, como es normal. 3 lleva ya. Nah, este va a hacer más de 4 seguro. Comer carne de caballo es lo que tiene. ¡Qué cabrón, Segunda ronda, se viene una modalidad distinta y ahora básicamente creo que lo que van a hacer es arrastrar el carro este, ultra pesado supongo. Mira la camiseta que lleva el tío. I stand for Palestine. Creo que ahí va, ¡Hostias!
Creo que básicamente saber quién arrastra el carro ese durante más distancia. Pero no sé si han dicho que pesaba 400 kilos. No sé si se puede ser o no. No, sí, supongo que sí. Pero es que encima, tío, lo tiene que sacar de la arena, tío. Es que es imposible mover eso. Ay, hay tiempo también. Acaban de decir que le queda 1 minuto. Se ha rendido. Nada, se ha rendido. No sé qué ha sido, 1 metro así. ¡Ojo, ojo! ¡Va un iraní! ¡Coño! ¡Mira cómo ha salido! ¡Hostia! ¡Joder! Lo va... Se cambia de posición y continúa de espaldas. Es que mira, es muy loco. Es que el iraní antes se ha paseado por aquí y después este le cuesta moverlo 1 metro. Dios, tío. Me da esta pena la impotencia que tiene que ser eso. Pero es que son 500 kilos, Joder, tío. Se viene el español ahora. Eso. Vamos, chaval. Hostia. ¡Vamos! Hostia, hostia, hostia. ¡Vamos! Mira, mira, mira. ¡Vamos! ¡Dios, está corriendo! ¡Hostia! ¡Vamos, tío, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Bien, bien, bien. Mira lo que he encontrado en los puestos de comida. Helado de hummus, es decir, helado de leche de yegua, helado de caballo. Have you tried that before? First time you see it? Ojo, se viene el kazajo, Es que lo épico es que el kazajo cierra la serie, ¿sabes? Es el último. Nada, lo va a reventar, es que ya lo sé. ¡Mira cómo va! ¡Dios! Hostia, le está costando, ¡No puede, ¡No puede! ¡Hostia! ¡Hostia! Coño, pues cada vez tiene más mérito como lo ha hecho Ferrer, ¡Davai, davai, davai! Se acabó el tiempo. La competición que no hemos visto hoy, de esto del Powerful Nomad, es esto de aquí. Es como una especie de lanzamiento de jabalina, pero ultra pesado. Ahora lo está haciendo todo el mundo de hobby, ¿sabes? Y yo creo que mañana falta hacer esto y después las finales. Mira, mira esto. Esto tampoco lo he visto hoy, pero sí que lo vi en los vídeos. Yo creo que esto de levantar la piedra también lo harán mañana. Finalmente, tras la ponderación de resultados de las distintas pruebas de fuerza, el catalán Joan Ferrer quedó en 4ª posición, siendo lo más cerca que estuvo la delegación española de llevarse una medalla en estos Juegos. Nuevamente el Palacio de Hielo de Alau. Vale, el deporte que yo quería ver hoy está entrando el equipo de Uzbekistán, se van a enfrentar a Pakistán en tirar de la cuerda. Eso es el campo, esa línea negra. Una vez más, por las mañanas, primeras rondas, está todo medio vacío, Se viene, se viene. Estoy emocionado, te lo juro. No sé cómo van a ser, no sé si son combates equilibrados, si duran unos segundos, si duran mucho rato. Empezó. Nada, se van. Pierden los... Había empezado muy fuerte Pakistán, pero están igualando, parece Uzbekistán. No, van a perder, se van.
Hostia, son fuertes. Se acabó. No sé si hay varias rondas o es al mejor de no sé cuántos. Parece que se cambia de lado y siguen. Está guapo esto, me gusta. Ojo, ojo, acaba de empezar, segunda ronda, A ver, nada, se la llevan los pakistaníes otra vez. Se la llevan. ¿Qué ha pasado? ¿Se la han llevado o no? Pero se han caído. Ah, sí. 2-0. Pues nada, ha sido muy corto, se lo ha llevado bastante fácil Pakistán. No sé si suelen ser así los combates estos o si suelen durar más o menos. ¿Qué se viene? ¡Ah! Se vienen los chavales ingleses. Y se van a enfrentar a... ¡Hostia! Les ha tocado Kirguistán, yo creo que lo tienen complicado, Es que estos los vimos el otro día, estuvimos hablando con uno de estos y nada, se habían apuntado así por hacer la gracia, se apuntaron por probar suerte, les aceptaron y no tienen experiencia ni nada. Nada, ya está. Pobres chavales. Pero es que también atención a la realización que hay. Mirad la grúa que hay para retransmitir el tirar de la cuerda, Es que en serio, está montado heavy esto. Se vienen ahora los rusos y se van a enfrentar a... Ojo, creo que se viene la pelea más equilibrada hasta ahora. Kazajistán contra Rusia. Buah, esto va a estar emocionante, Qué tensión. ¡Wow! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡No se mueve nadie! What the fuck? ¡Qué loco, hermano! ¡Dios! ¡Mira eso! ¡Ni un centímetro! ¡No puede ser! ¡Dios! ¡Esto es loquísimo! ¡Va Rusia! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Dios santo! Básicamente hay solo 6 países compitiendo aquí, que son Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Pakistán, Reino Unido y Rusia. Y los mejores con diferencia son Rusia y Kazajistán. Ha sido lo más equilibrado que había ahora. Ya mira, se vienen las chicas también. Uzbekistán contra Kazajistán. Vamos a ver cómo está el nivel aquí, cómo de igualado está. Esas de Uzbekistán se ven muy jóvenes, ¡Hostia! ¡Coño! Nah. Kazajistán va en moto, No ha habido competición aquí. Bueno, hoy he venido a ver una cosa de aves, algo de vuelo de aves. Resulta que me han dicho que las entradas estaban agotadas, que ya no las podía comprar. Por ahí estoy viendo la grada vacía. Y igualmente, mira hasta dónde puedes venir sin entrada. Y mira qué vista hay. A lo mejor no tienes la vista privilegiada del lateral, no sé cómo va este deporte, pero tienes hasta la pantalla para verlo ahí bien. Y así son muchos deportes aquí, menos los que son en estadios grandes, cerrados o en hipódromo, lo que sea. Lo puedes ver perfectamente gratis aunque no tengas entrada. Por aquí están varios de los domadores. Aún no ha empezado la competición, pero yo creo que está a punto ya. Mira lo que hay aquí también. Todos estos militares, cada uno con una bandera de un país. No sé si se estarán preparando para la ceremonia de clausura o algo así, Vale, creo que ahora sí que va a empezar. Están presentando a los... ¿cómo le llamo? A los domadores de aves.
Hay un español aquí, loco. Coño, ¿será que por eso está la bandera de España ahí? Pero, ¿qué cojones hace un español aquí? Vale, ahora sí, primer competidor de Kirguistán. No sé cómo va, no sé qué tienen que hacer. No sé si lo va a hacer bien o no, entonces... Ahí va. No sé si tiene que volar a su dueño o algo así. Ah, o cazar algo que se está moviendo ahí. Pues yo creo que sí le tiene un cebo, una piel falsa o alguna cosa así de algún animal. Pero es que ni idea de cómo se puntúa esto, tío. Estoy más perdido aquí. Ah, mira, con eso es con lo que compiten, ¿veis? Es una piel de zorro, me parece. Estos ya me lo han confirmado, que efectivamente están practicando para la ceremonia de clausura de estas Olimpiadas. Ojo. Acaba de salir otra. Pues ya está. Mire, y aquí lo que es la entrada del Ethno Village, en esta carpa grande siempre tienes alguna tipo de actuación musical y así, y aquí hay juegos, muchos de los cuales son parte de las competiciones de estos Olimpiadas, y aquí los puedes hacer como, bueno, pues como, joder, esto es una especie de, no sé, parece una petanca o algo así, ahí hay un juego de mesa. Hoy no lo veo, pero aquí otras veces estaba un tirar de la cuerda, puedes darte una vuelta a camello, cosas así. You're both Kazakh, right? Yes. And are there any other countries here as volunteers, or is only Kazakh people? Yes, Brazilian. Brazil also here as Yes. volunteers. Do you know how many in total are working at the games? It's like 1,000 or more. 1,000. Yes. And what was the process for applying? From 16 years, everyone accepted. Ah, yeah. How old are you? 17. 17, okay. And you every day worked here or every day different place? No, work here every day. Yeah. And how was the experience so far? In the first days, it was really very stressful. Yeah. And the last days, we're tired. You're tired. Yes. What was the best Best? thing? Yes. We're like Yeah. very good people. How did you know it exists, these games? She's going to the English teacher. Say her that 5 nomad games it's gonna be, and they need volunteers. Ah, yeah. And you told her? Yes. Okay, cool. Now, you always have been together every day here? Yes. Okay, thank you very much. What's your names? Up tonight. Altina, Rama. Ayolam. Nice to meet you. Thank you very much. Y una vez más en el hipódromo, hoy para ver carreras de caballos. A ver. Mira, justo dentro y van a pasar por aquí. Están compitiendo ya, llega un poco tarde. Ah, pero si son niños. Son chavales. Hay uno que va escapado, hay un chaval que va escapado. Mira ahí. Lo va siguiendo el coche. Mira, y esto está lleno, para ver a los chavales. Claro que luego serán las finales de adultos también, supongo. Mira, por aquí vienen otra vez. Lo están atrapando al primero, No sé cuántas vueltas son, cuántos kilómetros son, la verdad. La realización está guapísima, Esa imagen es la hostia. Ah, vuelta 3 de 6, creo. Mira la grada cuando pasa alguien. Mira, chaval. Ah, tú espera, que acaba de terminar. Ha terminado la carrera. Entonces el que acabamos de ver pasar así ha ganado. Aquí es donde están calentando o algo, me parece. Creo que se viene otra carrera de... Siguen siendo chavales esto. Creo que acaba de empezar otra carrera, No sé si esto es una vuelta de calentamiento o qué.
Es que parece una carrera como de trotar porque ninguno de estos caballos está galopando, ¿sabes? Y ya llevan como 2 o 3 vueltas o así. Lamentablemente, otra competición que no entiendo. Creo que la carrera más importante de todas, la de adultos, va a ser como, pues la última lógicamente, pero lo que pasa es que no va a dar tiempo a verla. Escuché de más de una persona que un caballo había muerto en la última carrera del día, pero no encontré imágenes ni noticias, por lo que no puedo estar seguro. Kazajistán y Kirguistán, para variar, se repartieron las medallas en las pruebas finales de este deporte. Ojo, hemos venido a ver tiro con arco, parece que es la final. Entre este de aquí y este de aquí, me parece. Tú, la distancia es una locura, ¿eh? Desde ahí hasta ahí son como, yo qué sé, 70 metros, 80 metros. Falló, me parece. ¿O no? Ha tocado, ha tocado. No está mal, ¿eh? Ha empezado mejor el de verde. ¡Hostia! Ah, fuera. ¡Wow! Ojo, 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 acaba de tirar su última flecha. Creo que va a tirar ahora el húngaro, su última flecha. A ver, creo que van a anunciar el ganador, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ha ganado el kazajo! Creía que había ganado, que iba mejor el húngaro. Se cae el estadio. La gente se vuelve loca con su tirador de arco local que acaba de ganar. ¡Grande! Pues nada, un deporte más que hemos visto. Últimos días ya de Nomad Games. Lo que me ha sorprendido es hoy encontrarme en el hotel, en el ascensor, a gente vestida con todos estos vestidos típicos kazajos, que supongo que estarán esperando para ir al Ethno Village o algún evento de estos. Hostia, mira lo que me acabo de dar cuenta. Aquí están los establos o parte de los establos de, supongo que muchos de los caballos que compiten aquí, porque estamos llegando al hipódromo. Muchos de los caballos para los competidores de todo lo que son deportes a caballo. Mira, 2 camiones del ejército han traído, tienen aquí de reservas por si se lía algo. Que es que hoy es día importante, evento importante y va a haber mucha gente aquí. Mirad la cantidad de gente por todos lados. Hoy son las finales de uno de los eventos más importantes de todas estas Olimpiadas y también de lo que se conoce en algunos sitios como el deporte más agresivo o peligroso del mundo. Ojo, El Kokpar es la versión kazaja del deporte más conocido internacionalmente como buzkashi, el deporte nacional afgano, aunque practicado en toda Asia Central. Tiene distintas formas en cada región, pero la base común es que se juega a caballo con el cuerpo de una cabra muerta que hay que conseguir colocar en un sitio concreto para puntuar. En el caso del Kokpar de competición, enfrenta a 2 equipos, cada uno puede tener 5 jugadores a la vez en el campo y en cada extremo del terreno hay un aro en el suelo, teniendo cada equipo que depositar el cuerpo de la cabra en el aro del contrario para hacer un punto. Y mirad todos los puestos de comida. Esto, la primera vez que vine aquí al hipódromo, no estaba. Todo esto lo han montado para estos días. Mira, está todo lleno, todo lleno. Lo que se está liando aquí. Estos son los ultras, por así decirlo, del equipo de Kokpar de Kazajistán. O los cheerleaders. Pero nada, va a haber ambientazo en la final, Ahora mismo están Rusia y Turquía jugando por el 3er y 4º puesto. Y a las 11, en 15 minutos, debería ser la final. Kazajistán contra Kirguistán. Es que los 2 mejores del mundo en esto. Y con el estadio lleno, Kazajistán de locales, toda esta gente aquí, si ganan va a ser una locura.
Mira, mira, mira. Está la grada llena. Y por ahí no se ve, pero hay otra grada también entera hasta arriba de gente. Ahí se han ido también todos el grupo ese de kazajos cheerleaders. Aquí estamos con los kirguises, tío. Hay un montón por aquí. Va a ser tremenda esta final. Mira, mira, mira esto. El entretenimiento prepartido versión nómadas. A ver qué hace este ahora. ¡Míralo! ¡Mira, mira, mira! ¡Está loco! ¡Galopa de espaldas! ¡Tío! Mira, mira, mira a la chica. Ahí están los equipos ya preparados para entrar. Ahí está el de Kirguistán y ahí está el de Kazajistán. Mira el despliegue policial. Es que parece la final de la Champions esto. El compar son dos partes, dos mitades de 20 minutos y es de estos deportes que cuando se para el juego, se para el cronómetro también, y la diferencia es que aquí para estas olimpiadas no es una cabra de verdad que matan antes de empezar el partido, es como un cuerpo de cabra falso. Esa es la diferencia con el compar tradicional de toda la vida. ¡Ahí va! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Las alineaciones de Kirguistán. Verás ahora con la alineación de Kazajistán. Is Compar the national sport of Kazakhstan. Esto está muy guapo también. Ahora se van a dar la mano. ¡Qué emoción! Acaba de empezar. ¡Qué locura de deporte! Está atacando Kazajistán, están cerca del aro de Kirguistán. Empieza ganando Kazajistán. Marca el Kirguistán, tío. Qué locura, qué locura. Mira, empate. Gol de Kirguistán. Oro, punto, lo que sea, coño. Se viene. La tiene ese de ahí. Ahí hay un aro y la tienen que dejar en el aro, me parece. Al final nada, contra y punto de Kirguistán, tío. Se pone por delante. No lo he visto, pero bueno. El partido lleva como 15-20 minutos parado. Ha habido el último punto, ha sido polémico, de Kirguistán, van 1-3 y lo están revisando, pero llevan ya un rato así. Y nada, ya como que ha matado un poco el ambiente, Resulta que, como me enteré más tarde, esta interrupción del encuentro se debió a una tangana. La polémica vino de una acción en la que supuestamente un jinete kirguiz recibió un latigazo por parte de uno kazajo. Esta es una acción ilegal que calentó sobremanera a los kirguises, estando el desacuerdo en si el latigazo había sido accidental o adrede. Tuvieron que intervenir efectivos de seguridad, varios de los cuales se acabaron enzarzando también en una pelea con los kirguises.
En el momento no lo entendíamos, pero por megafonía se escuchaban mensajes de paz, de hermandad entre ambos pueblos y de no dejar que una competición deportiva afecte a esa buena relación. Yo no lo entendía porque era en kazajo, pero es lo que me dijo Aya. Se ha reanudado y el ambiente vuelve a estar bueno. Acaba de empezar la segunda parte. Sigue con ventaja de 2 Kirguistán. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Gol de Kazajistán! ¡Recorta distancias Kazajistán! ¡Se pone emocionante! Mira, uno se ha caído del caballo y está hecho pedazos. ¿Qué deporte? Muy loco, de hostias que se dan. Atacan con peligro Kazajistán, Kurmanbek Şabandoz liga barıp salınmasqa, hürmetli görürmenler. Mine aklın bası açılıp ¡Empate! ¡Qué heavy! Cuarto punto de Kazajistán. Qué partido, loco, qué partido, 2 minutos, tío, 2 minutos. ¡Vamos! Se va! ¡Se escapa! ¡Hostia! 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 ¡Hostia, chaval! ¡Loco! Acaba de empatar Kirguistán en el último minuto. ¡Dios! ¡Qué deporte! Сейчас еще 20 минут. 10 минут. 10. Если первый гол, finish. Да. Ah, wow. Es como el gol de oro ahora, quien marque gana. Vale, vuelven los deportistas, Empieza la prórroga, empieza el gol de oro. Mira, por la cabra. Cómo la pisotean, tío. La tienen ahí, Ataca Kazajistán. Mira. Está el aro ahí. Tío, que es que si marcan gana. ¡Qué locura! ¡Dios! ¡Hostia! Acaba de ganar la final Kazajistán. ¡Qué locura! Mira. Es una locura, Mira, que vienen los deportistas. Bueno, mucha gente se ha ido, nada más terminar el partido, pero mira, va a ser la entrega de medallas ya. Va a sonar el himno de Kazajistán una vez más, pero yo creo que esta va a ser la más especial de todas. Mira, tercer puesto para Rusia, segundo puesto Kirguistán y ganadores Kazajistán. Van a entregar las medallas, ahí están las banderas preparadas. Va a ser muy épico cuando suene ahora el himno de Kazajistán. Mira esto. Los de Kirguistán y los de Rusia se están tirando mientras les entregan las medallas a los de Kazajistán y aún tienen que sonar los himnos. Debido a la polémica en la primera parte del encuentro, los jugadores kirguises, como protesta, se ausentaron de la entrega de medallas a Kazajistán y de la escucha del himno de estos. Bueno, los rusos han vuelto, pero los kirguises
¿Han salido? Todo el mundo cantando. ¡Bravo! Qué eventazo, en serio, ¿eh? Qué eventazo para terminar los Juegos Nómadas. A pesar de haber intentado presenciar tantas disciplinas como fuera posible, hubo varias que me quedé sin ver, como Tenge Ilu, que tenía muy buena pinta, varios tipos de lucha o juegos de mesa como Toguz, Mangala y Oware. Vale, está sucediendo la ceremonia de clausura de los juegos, pero han decidido por alguna razón no abrirlo al público, solo para los atletas, y lo que sí es, están retransmitiéndolo por ahí, creo que es para atletas y para diplomáticos y cosas así. Alguna gente está encaramada viéndolo desde ahí arriba, pero qué ruina, ¿eh? No es forma de cerrarnos juegos esto, ¿eh? Da hasta nostalgia, te lo juro, ver ahora de repente todo esto tan vacío y tan quieto, cuando durante todos estos días ha estado esto lleno de acción. Está haciendo un discurso el mismo hombre que hizo un discurso en la apertura de los Juegos. We are delighted that Kyrgyzstan will host the 6th World Nomad Games. ¿Habéis escuchado? Lo acaban de anunciar. Los próximos en 2 años son en Kirguistán. Se rumoreaba que iba a ser Uzbekistán, pero no. Va a ser Kirguistán otra vez. Y así es como quedó el recuento en medallas con la finalización de la última competición. Kazajistán arrasó con 112 medallas, seguido de Kirguistán y Rusia con 65 y 49 respectivamente. Mira, por aquí en realidad algo se puede ver, ¿eh? Creo que van a hacer la entrega de lo que viene siendo la llama olímpica esta, versión Juegos Nómadas, del país de Kazajistán al de Kirguistán, ¿eh? Bueno, pues nada, aquí vamos a despedir nosotros este vídeo y los Juegos Nómadas, la 5ª edición en Kazajistán. Qué pedazo de evento, qué pedazo de semana. 3 deportes favoritos: Kokpar, tirar de la cuerda y la lucha a caballo que vimos aquí. Esos son los que más he llegado a disfrutar. Te lo juro que dan ganas de buscar algún deporte así raro para apuntarse y participar en la siguiente edición, ¿eh? Así que nada, ya sabéis, en 2 años en Kirguistán. Espero que os haya gustado, espero que hayáis descubierto y aprendido cosas y nada, nos vemos en la próxima aventura.